Eh, Reciban todos un saludo muy especial de parte de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros y en particular del grupo de Acoldece Joven. Es un honor estar esta tarde con ustedes. Quiero darle un saludo muy especial al doctor Juan Carlos Villalba Cuellar, que nos acompaña el día de hoy. Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha? Doctor Diego, buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. ¿Me Muy bien, escuchan? muchas gracias. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, primero que todo, una pequeña introducción. El día de hoy entonces nos convoca el sexto foro de Acoldece Joven, denominado El Derecho al Consumo en el Contrato de Seguros. El conferencista invitado es un conferencista muy especial, estamos muy complacidos que nos acompañe el día de hoy. Es el doctor Juan Carlos Villalba Cuellar. Mm, Les agradezco a todos apagar su micrófono para evitar el eco durante la conferencia. Entonces, voy a presentar al doctor Juan Carlos. El doctor Villalba es magíster en Derecho Francés Europeo Internacional de Negocios de la Universidad de París II y del Instituto de Derecho Comparado de París. Adicionalmente, es especialista en docencia universitaria y doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Sorbonne, París. Doctor Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Doctor Diego, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta y pues muy complacido de poder disfrutar digamos, de este espacio que brinda Acoldece Joven, ¿cierto? Que usted lidera y pues en general al sector asegurador. Y bueno, también al sector de la academia, de los estudiantes, de los juristas que nos estén acompañando como público hoy en día, el día de hoy. Vale, no, muchas gracias. Pues, Pues, pues si le parece bien, yo le propongo señor. entonces cederle la palabra para que Listo, doctor nos dé su Diego. conferencia y al final podemos hacer un pequeño espacio de preguntas de los asistentes. Perfecto, perfecto, Listo, doctor Diego. bienvenido. Muchas gracias. Em, ¿puedo presentar? Sí, compartir pantalla. Así es. Entonces, bueno, ya voy. Em, en ese sentido, pues, el agradecimiento especial, un saludo para todos. Y bueno, vamos a realmente a compartir este rato con una charla pues que denominamos el derecho del consumo en el en el contrato de seguro. El derecho del consumo en el contrato de seguro. Entonces, ¿cuál es la finalidad básicamente? La finalidad es pues compartir ustedes unas breves ideas acerca del impacto que tiene el derecho del consumo o la aplicabilidad, ¿cierto? Dentro del contrato de seguro, que es un contrato pues que está regulado en su base, digamos que en el Código de Comercio, pero pues que tiene una normatividad especial también que complementa esa, esa regulación, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que a partir de allí, lo que se buscará, básicamente el objetivo es como mostrar, digamos que de manera genérica, no necesariamente minuciosa, esta ponencia realmente hace parte de un proyecto de investigación o que se está adelantando en el Centro de Investigaciones de la Universidad Militar, que se denomina la protección al consumidor financiero, el proyecto 3438. Y lo que se busca es pues dar, digamos que dar una noción de cómo se aplican las normas de protección al consumidor en el contrato de seguro y a partir de allí pues em, digamos que hacer ese entrecruzamiento entre esas dos nociones, ¿no? Derecho del consumo y contrato de seguro.
partiríamos del planteamiento de un problema, ¿no? Un problema, digamos, si es en qué medida las normas de protección al consumidor inciden en la práctica del contrato de seguros. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de allí, digamos que, de mirar cuál es la incidencia de las normas de protección al consumidor en el contrato de o en la regulación del contrato de seguro en el derecho colombiano. ¿De acuerdo? A eso, digamos que nos vamos a referir en este rato que estemos compartiendo con todos ustedes. Dado que el sector asegurador es amplio, ¿cierto? Dado que hay diferentes ramas de seguros, ¿cierto? La charla no pretende cobijar las diferentes categorías o ramas, digamos, de seguros, ¿cierto? Que puede haber y entrar en especificidades de ellas, pero sí mostrar un poco esa panorámica general y dejar de todos modos también unas certezas y de pronto también algunos, a plantear algunos problemas. Partamos entonces de la importancia del tema, y sobre todo, pues, de la importancia de los seguros hoy en día, ¿cierto? O del contrato de seguro, ¿cierto? Dice Ulrich Beck que vivimos en la sociedad del riesgo, ¿cierto? Y pues es obvio que en la sociedad de los riesgos, pues resulta que la cobertura de los riesgos, el amparo de los riesgos, pues se vuelve supremamente importante. Y pues el contrato de seguro, que si bien es cierto no es nuevo, porque la misma doctrina nos referencia pues antecedentes remotos de figuras aseguraticias, ¿cierto? Pues podríamos decir que en épocas como las que estamos viviendo, sí tiene un auge especial, digamos que una importancia inusitada, por lo menos comparándolo con otras épocas de la humanidad, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues fíjense que realmente la proliferación de seguros y de modalidades de seguros, pues se viene dando, digamos que de manera creciente, ¿no? Yo notaba inclusive la tendencia, por ejemplo, de algunas normas, ¿cierto? Inclusive participé en la redacción de un proyecto de ley hace un par de años en un tema de consumidor inmobiliario. Y una de las propuestas era crear garantías y crear, digamos que una especie allí de seguro que cubriera cierto tipo eh, de riesgos o de obligaciones entre las partes, sobre todo de productores y proveedores frente a los consumidores. Y entonces, a veces inclusive surgen modalidades de aseguraticias que son ya obligatorias, ¿no? Como el mismo SOAT, ¿no? Que hoy en día genera pues con una controversia bien llamativa también en el derecho colombiano, porque tiene una serie de problemáticas muy interesantes al ser un seguro allí con unas características especiales, al ser obligatorio. Y entonces lo que vemos es que hay un mercado asegurador, ¿cierto? Inclusive se dice que en Colombia todavía digamos que la penetración del mercado es muy poca, me refiero a que a comparación de otros países, ¿cierto? Pues resulta que los niveles de aseguramiento todavía son bajos, ¿no? Los particulares no recurren de manera masiva al seguro o a todas las modalidades de seguro, pero eso tiene una tendencia a ir, digamos que creciendo, ¿no? Entonces, el tema del mercado de los seguros y del seguro como un contrato que tiene una utilidad, ¿cierto? Como un contrato que entonces permite amparar riesgos, pues es importante. Nos muestra, digamos, la relevancia del tema, sin duda alguna, ¿cierto? En todas las modalidades, ¿cierto? De seguros que haya, pues, fíjense que, pues, esta es la estructura del mercado asegurador según las cifras de Fasecolda, ¿cierto?
simplemente para mostrar que es un mercado importante, que hay diferentes modalidades de seguros, ¿cierto? Pero que inclusive, que tienen allí una distribución porcentual, pero que inclusive esto tiene una tendencia a ir creciendo en el mercado, ¿cierto? Y a que aparezcan nuevas formas de contratos de seguro, y en ese orden de ideas, pues, que los juristas, ¿cierto? Y en general los ciudadanos, pues, tengamos que ver cada vez más con ese contrato. Entonces, no es para nada, digamos que secundario, sino más bien importante analizar el tema del contrato de seguro, porque es un contrato que tiene que ver muchas veces con la cotidianidad de los individuos, ¿cierto? Y de manera creciente lo va a hacer. Y entonces lo vamos a hacer, claro, desde una perspectiva, y es mirar sus puntos de entrecruce con el derecho del consumo o el derecho del consumidor, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos que demos un par de nociones preliminares. Primero, frente al nacimiento del derecho del consumo, ¿cierto? Por allá en los años 60, primero en Estados Unidos, con lo que llamaron los movimientos consumeristas, posteriormente en Europa, a partir de la década de los años 70, ¿cierto? Y surge como un derecho básicamente propio para controlar los riesgos o digamos que las dificultades o vicisitudes que generó la denominada, digamos, ese fenómeno social, de ese fenómeno sociológico denominado la sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo, pues, digamos que es la sociedad de las compras masivas, del consumo masivo y de todas las prácticas encaminadas a generar ese consumo masivo, ¿cierto? En el cual ya el ciudadano, la persona, el ser humano tiene otro rol en la sociedad, ¿cierto? Y ese rol es el rol de consumidor. Entonces contratamos masivamente todos los días. Sí. Ese rol de consumidores. ¿Hay alguien que tiene el audio, por favor, activado? ¿Quién es? Consumimos todos los días, ¿cierto? Surgen, digamos que unas normas que tienen una finalidad y es proteger a la parte débil, ¿cierto? En esas relaciones contractuales y extracontractuales, realmente lo contractual y extracontractual pasa a un segundo plano, ¿cierto? En que se considera que hay un sujeto débil, ¿cierto? El consumidor frente al productor y proveedor en el mercado. Es el derecho de las relaciones contractuales o de las relaciones jurídicas asimétricas. Entonces, es el derecho entonces en que se busca pues cubrir digamos que esos vacíos que el derecho privado tradicional, ¿cierto? El derecho civil, como el derecho que regula las relaciones jurídicas entre los particulares, que el derecho comercial, ¿cierto? Como el derecho del comerciante y de sus actos, no pudieron llenar, dado que no fueron concebidos para ese ámbito, ¿de acuerdo? No fueron concebidos para ese ámbito. Entonces, como no fueron concebidos para ese ámbito, en ese orden de ideas, para el ámbito de la sociedad de consumo se generaron unos vacíos, sobre todo tendientes a corregir esa asimetría contractual, ¿no? Y tiene que ver con lo que vamos a hablar aquí del contrato de adhesión, ¿cierto? Y digamos de la posición dominante que puede tener un contratante frente a otro. ¿De acuerdo? Entonces, el derecho al consumo aparece y entonces comienza de manera también paulatina a ir regulando un mayor número de relaciones jurídicas, ¿cierto? Y hoy en día tenemos un estatuto del consumidor, ¿cierto? El que está vigente, ¿cierto? El actual, la ley 1480 de 2011, y unas normas especiales de las cuales ya vamos a hablar, ¿cierto? Que regulan relaciones de consumo en ciertos sectores de la economía en que hay una regulación especial, como el sector financiero, ¿de acuerdo? Y el contrato de seguro, ¿cierto? Y la actividad aseguradora se inscriben dentro del
sector financiero, sujeto pues a inspección y vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. Entonces, aparece el contrato aparece, digamos, que el derecho del consumo, ¿cierto? Se viene, digamos, consolidando y comienza, pues, obviamente a generar puntos de entrecruce con diferentes, digamos que categorías jurídicas, con el derecho civil, con el derecho comercial y con contratos que ya venían siendo regulados, como el contrato de seguro. Entonces, para, digamos, el público que sea neófito en el asunto, ¿cierto? Pues también un par de ideas generales sobre el contrato de seguro. Y yo les aclaro algo, ¿no? Yo creo que en ese sentido uno debe tomar una posición, pues, que le corresponde, ¿no? Yo soy un experto en protección al consumidor, ¿cierto? Que vengo a hablar de unos entrecruces de ese derecho del consumidor con el derecho o de los seguros o el contrato de seguro, ¿cierto? Y no tanto en ese sentido, pues pretendería, con el respeto de mis colegas que son expertos en seguros, pues hacer gala de una condición que no ostento y es ser experto en el ramo asegurador, que además es técnico y que tiene muchas subcategorías que en ese sentido, pues, con mucha destreza manejan muchos de mis colegas, como el doctor Diego, entre otras cosas, que es un experto en temas de seguros. Entonces, haciendo esa advertencia entre paréntesis, pues antes de dar unas ideas sobre el contrato de seguro que son, obviamente están en la base de la teoría, ¿cierto? En lo más básico, pues cierto, es un contrato que es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de ejecución sucesiva, ¿cierto? Tiene unas características dentro de la tipología contractual, ¿cierto? Vamos caracterizando los diferentes contratos, en virtud del cual el asegurador, ¿cierto? Una persona calificada allí, ¿cierto? Que inclusive tiene una, una conformación especial, ¿no? Porque para ser asegurador se necesita pues autorización de la Superintendencia Financiera, ¿cierto? Por eso hablo de una persona calificada, ¿cierto? Que además es experta, que además es un experto en amparar riesgos, ¿cierto? Entonces, ya inclusive eso de entrada nos habla de un experto, de un profesional, y eso nos lleva inclusive al ámbito de la responsabilidad civil de los profesionales, ¿no? Un ámbito inclusive más exigente frente a la conducta de las partes o de quien ostenta la calidad de profesional en un área o en un oficio. Ese asegurador asume como obligación condicional indemnizar al asegurado hasta una suma máxima a cambio del pago de la prima o precio correspondiente, ¿cierto? Al riesgo asegurable que le traslada al tomador cuando él o sus representados tienen interés asegurable en dicho riesgo, ¿no? Y es una definición que inclusive va incluyendo los elementos allí esenciales que el mismo código nos dice que son parte del contrato de seguro. Entonces, doctor Diego, le pediría por favor silenciar a la persona que tiene el audio prendido. No sé si es Jaime Benítez. Sí, doctor. Aprovecho para hacer un llamado a quienes acompañan el día de hoy. Por favor, al ingresar a la llamada o al permanecer en la llamada, silenciar sus micrófonos con Andrea Arcila, que hace parte del equipo administrativo de Acoldese. Y personalmente hemos estado silenciando a las personas que ingresan a la llamada, pero también pues les pido el favor a todos de estar muy Gracias, pendientes en doctor. esto para no interrumpir al Gracias. doctor Villalba. Sí, sí, sí. Sí, es que hay un ruido de fondo y entonces, pero digamos que incide en alguna forma allí. Entonces, lo que estaba diciendo es que esa definición que traje aquí a colación, pues nos va mostrando inclusive ya cuáles son los elementos esenciales, ¿cierto?
del contrato de seguro, que tiene unas partes, ¿no? Esa persona calificada, ¿cierto? Que es el asegurador, ¿cierto? Que quien asume los riesgos, ¿cierto? Y que está pues debidamente autorizada conforme a la norma por la Superintendencia Financiera. El tomador, ¿cierto? Que es la persona que por cuenta propia o ajena traslada los riesgos a un asegurador. Porque a veces ese tomador, ¿cierto? Puede tomar los riesgos para sí mismo o amparar los riesgos de terceros, que puede ser una persona natural, jurídica, inclusive un patrimonio autónomo, ¿cierto? El tomador y un beneficiario. Entonces, ese tomador o asegurado, ¿cierto? Pero es quien toma el contrato de seguro, pero pues hay un tercero que puede entrar entonces en esa relación contractual, ¿cierto? Que es el beneficiario. Y esa persona pues es la que se designe, ¿cierto? A veces, como se puede ver en ciertas clases de seguros, el tomador es el mismo, o asegurado, ¿cierto? Es el mismo beneficiario, pero puede también haber un tercero allí, ¿cierto? Beneficiario, dependiendo de la clase de seguro que se esté asumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues me refiero a que en seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil extracontractual, pues entonces quien toma un seguro va a amparar los riesgos, por ejemplo, que le cause a terceros o que le causen terceros. Y en ese orden de ideas, claro, cuando va a amparar, por ejemplo, en un seguro de accidentes de tránsito, ¿cierto? Va a amparar ese riesgo, pues el seguro va encaminado es para que la indemnización o la cobertura se dé específicamente frente a esa persona a la que se le ocasiona el daño con ocasión del accidente de tránsito, ¿cierto? Él sería el beneficiario. Así como en el contrato de seguro de vida, el beneficiario, pues la persona que toma el seguro de vida, ¿cierto? Va a indicar unos beneficiarios, las personas que en el momento en que fallezca, ¿cierto? La persona fallezca, entonces, de acuerdo a las condiciones del contrato, si de acuerdo a las condiciones del contrato hay lugar, pues a que se den allí las coberturas, pues entonces esos beneficiarios reciban esas sumas de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, unos elementos esenciales, ¿cierto? Que es un interés asegurable, en la medida en que, pues, siempre debe haber un interés, ¿cierto? Se dice normalmente la relación que debe existir entre quien toma el seguro, ¿cierto? Con lo que se asegura. Entonces, y de una manera más sencilla, es el interés del tomador en que no ocurra el siniestro, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, tiene que haber un interés asegurable y en ese sentido, pues, en la medida que haya un interés asegurable, pues, el, quien toma el seguro, el mismo tomador, pues no va a tener la intención misma o digamos una voluntad de que ocurra el siniestro, sino por el contrario, ¿no? Digamos que hay una intención de que ese siniestro pues no ocurra. Allí es que se verifica que hay un verdadero interés asegurable, un riesgo que se asegura, ¿cierto? Eso que llaman pues muchas veces el siniestro, pues que sería el evento que configure ese riesgo que acontece, ¿cierto? Una prima, ¿cierto? Que es la contraprestación que paga el tomador y la suma de dinero que se le paga al asegurador, ¿cierto? Y una obligación del asegurador que es condicional, ¿no? Porque el asegurador, pues realmente la obligación de él queda sometida a la ocurrencia de ese hecho futuro e incierto, pues que sería la ocurrencia del siniestro. Entonces, hay tres ideas básicas, elementales sobre el tema, ¿cierto? Y la idea entonces sería comenzar a mirar, pues, si tenemos claros contratos de seguro y el contrato de seguro regulado entonces por el Código de Comercio en parte, pero también en parte por normas
de carácter financiero, estatuto orgánico del sistema financiero, hay unos decretos específicos en temas de seguros, pero también la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera se refieren, digamos que, o detallan la regulación del contrato de seguro en sus diferentes modalidades. También existen, así como existe esa regulación, también existen una serie de normas que están encaminadas a proteger a la parte débil de la relación jurídica en esos contratos que se consideren asimétricos al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante aquí, o el punto de partida para comenzar a hacer, digamos que ese entrecruce entre esas dos categorías jurídicas, tiene que ver con la relación de consumo en el contrato de seguro. Una relación de consumo es un vínculo jurídico, ¿cierto? Según el Estatuto del Consumidor, pues entre un productor y proveedor con un consumidor, que, a partir del cual pues tienen o se genera la vocación a que se apliquen las normas de protección al consumidor. Pero pues el Estatuto del Consumidor, ya vamos a ver un poco entonces su margen de aplicación, ¿cierto? Está aquí adelante, ¿cierto? Y su aplicabilidad en el contrato de seguro. Tal vez quedó allí en esa diapositiva adelante. Pero entonces, el Estatuto del Consumidor, y tal vez digamos que para entrar a mirar un poco la definición de consumidor financiero, yo creo que pasemos un momentico aquí a esta diapositiva, puede tener tal vez más lógica, y es hacer la relación primero entre la aplicación de las normas, ¿no? Si hay un Estatuto del Consumidor, ¿qué tanto se aplica ese estatuto al ámbito del derecho de los seguros? Entonces partiríamos del artículo primero del Estatuto del Consumidor, que nos habla del objeto y del ámbito de aplicación de ese estatuto. Y fíjense que la norma nos dice normalmente que el Estatuto del Consumidor se aplicará en todos los sectores de la economía en los cuales no haya regulación especial. Es el artículo 2, objeto, ¿de acuerdo? Ámbito de aplicación y carácter de las normas y definiciones, ¿no? Y entonces el artículo 2, ¿no? Las normas de esta ley regulan los derechos y obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores, tanto sustancial como procesalmente, ¿cierto? Y son aplicables a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de productores y proveedores en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial. Evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta ley. Bueno, entonces, primacía de la norma especial frente a la norma general. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que si hay norma especial no se aplica el Estatuto del Consumidor. Entonces, para el contrato de seguro que tiene normas que regulan las relaciones de consumo financieras y la protección al consumidor financiero, como la Ley 1328 de 2009, como la Circular Básica Jurídica que mencionamos, pues entonces tendría primacía en su aplicación la norma especial, ¿de acuerdo? El Estatuto del Consumidor solo tocó, y los puse ahí para traerlos a colación, dos aspectos muy puntuales en el artículo 23 y en el artículo 37 referentes al contrato de seguro. Entonces, fíjense, estamos hablando de lo especial, lo referente al contrato de seguro. Las normas especiales y dos asuntos que trató el Estatuto del Consumidor, que dijo que cuando en los contratos de seguros la compañía aseguradora modifique el valor asegurado de manera unilateral, tendrá que notificar al asegurado y proceder al reajuste de la prima dentro de los 30 días siguientes. Una obligación de información, ¿de acuerdo?
porque fíjense que estamos hablando de una potestad que tiene o puede tener en el contrato. Y en el artículo 37 también se refiere a una obligación de información, porque dice que en los contratos escritos los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador. Eso inclusive pues cambió algo, pues no lo cambió, realmente entró digamos que allí a ser como un complemento de lo que decía el código de comercio, pues porque el código de comercio sí daba 15 días para dar, digamos, para dar a conocer el contenido del contrato, pero resulta que buscando tal vez digamos que reforzar lo que se llama pues la obligación de información precontractual, pues el estatuto allí digamos que sí buscó que se diera a conocer de manera anticipada el clausulado del contrato al consumidor. En este caso al tomador, que es consumidor, explicándole el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías. Entonces, hizo esa mención específicamente y fue todo lo que dijeron. Entonces, eso implicó, pues, digamos que modificar algo allí la práctica de los contratos de seguros, pero pues no fue tampoco, digamos, de alto impacto. Se buscaba simplemente, pues, informar mejor a los consumidores, ¿de acuerdo? Nada más sobre contrato de seguro ahí en el estatuto. El resto son normas generales, ¿cierto? Pero que se aplicarán en lo que no esté regulado en la norma financiera. Y entonces, por ejemplo, aquí cuando hablemos del principio pro consumatorio, principio de cierto de interpretación a favor del consumidor, pues es el estatuto del consumidor el que trae ese principio. Y entonces, en ese orden de ideas, hemos visto a los jueces y a las autoridades aplicarlo, pero pues por mandato de la norma general, porque la norma especial no lo dice, pero igual ambas normas, la general y la especial, hacen parte del sistema de protección al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de aplicar normas especiales tendrá prevalencia, ¿no? Ahí es interesante algo, eso de norma especial y norma general para una problemática que estamos viendo algunos frente a qué norma se le debería aplicar al consumidor, ¿no? Y es decir, dejo planteada primero una pregunta y es, en un tema de seguros, ¿cierto? En un tema de seguros, la norma especial es el Código de Comercio o es el Estatuto del Consumidor. En lo referente al seguro, no en lo referente, digamos, que a la protección al consumidor. Entonces, pues bueno, ya miramos más adelante eso. Entonces, se necesita obviamente aplicar, digamos, o tener en cuenta ese ámbito de aplicación para entonces, ¿cierto? Determinar quién es consumidor. Porque ya entonces la ley 1328 de 2009, ¿cierto? Que es la norma que en su momento se conoció como la reforma financiera, pero que hoy en día pues se asocia más porque gran parte de su articulado pues va encaminada a la protección al consumidor, es la norma de protección al consumidor financiera, ¿de acuerdo? Nos dice la ley 1328, ¿cierto? Que, y nos define que consumidor financiero es, y ojo, porque es que la noción de consumidor, para que se aplique, entonces, para que haya una relación de consumo financiera, pues necesitamos, por ejemplo, en nuestro caso, de un lado un asegurador, en un extremo el vínculo obligacional y en el otro extremo del vínculo obligacional un consumidor financiero. ¿De acuerdo? Que según la ley 1328 de 2009 puede ser un cliente, ¿cierto? El cliente es la persona que ha contratado, ¿cierto? Con la entidad vigilada, para nuestro caso de la aseguradora. Persona natural o jurídica
con quien las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual para el suministro de productos o servicios en desarrollo de su objeto social. En desarrollo de su objeto social. Entonces, el cliente es con quien tienen normalmente una relación contractual. ¿De acuerdo? El usuario. Entonces, la persona que contrata con el asegurador. El usuario, la persona natural o jurídica, quien sin ser cliente utiliza los servicios de una entidad vigilada. Bueno, normalmente digamos que es, hablando genéricamente de las relaciones de consumo financieras, pues si yo voy a un cajero de Bancolombia, pero mi tarjeta de débito es de la vivienda, pero pues voy a pagar por ese servicio, estaré siendo usuario, ¿cierto? Porque no tengo una relación contractual, pero estoy utilizando, ¿cierto? Esporádicamente los servicios de la entidad vigilada. O cliente potencial. Es la persona natural o jurídica que se encuentra en la fase previa de tratativas preliminares con la entidad vigilada, es decir, una típica relación precontractual de consumo, ¿no? Entonces, cuando estamos simplemente me están, digamos que entregué los documentos para la suscripción de un seguro, ¿cierto? Estamos en una etapa precontractual, ¿de acuerdo? Cuando estamos en la etapa precontractual, soy un cliente potencial y soy consumidor financiero. Porque consumidor financiero es todo cliente usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas. Los tres tienen la calidad de consumidor financiero. Entonces, en la diapositiva anterior, claro, se decía, si el beneficiario de un seguro no es parte en el contrato de seguro, pero si es una persona que cuando ocurra el siniestro va a ser, ¿cierto?, aquel acreedor de la obligación del asegurador, es una persona que entra en la relación de consumo y entonces adquiere la calidad de consumidor por ser beneficiario, consumidor indirecto, ¿cierto? Dirían los argentinos bajo una teoría antigua que, bueno, dio mucho que discutirse y no vamos, digamos que a decir que es exactamente igual, pero bueno, sería, por ejemplo, entonces, una persona expuesta a una relación de consumo, ¿no? En este caso, derivada de un contrato de seguro. Ahora, es una persona que de todos modos, en virtud de lo estipulado en el contrato, el beneficiario, ¿cierto? Me refiero a un accidente de tránsito, ¿cierto? Esa persona que finalmente es la víctima del accidente y a él, a quien la aseguradora tiene que cubrirle, o a quien se le chocó el vehículo, ¿cierto? Tiene que cubrirle entonces los daños causados. Pues entonces fíjense que en ese caso específico, pues esa tercera persona entraría en esa relación jurídica como un consumidor financiero, ¿de acuerdo? Un consumidor indirecto, pero un consumidor financiero, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo para mostrar cómo se extiende hasta allá la relación de consumo financiera en el ámbito de los seguros frente a esos beneficiarios, ¿de acuerdo? Quienes ostentarán la calidad de consumidor. ¿Qué son productos financieros, no? Productos y servicios, ¿no? Se entiende por productos las operaciones legalmente autorizadas que se instrumentan en un contrato celebrado con el cliente o que tienen origen en la ley. Fíjense que la relación de consumo puede ir un poco más allá de lo contractual, ¿no? Realmente, en el derecho del consumo hay una premisa y es que el límite y esa frontera entre lo contractual y extracontractual pasa a un segundo plano. La relación de consumo va un poco más allá. Me refiero a que no siempre hay que verificar vínculos contractuales. Se entiende por servicios aquellas actividades conexas al desarrollo de las correspondientes operaciones y que se suministran a los consumidores financieros, ¿no? Tal vez eso inclusive podría, digamos que extender la noción de
digamos, de relación de consumo financiera, ¿no? Y es que las actividades que sean conexas, pues también entonces se entenderán que son productos y servicios financieros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que establecer una relación de consumo en materia financiera. La relación de consumo financiera tiene una particularidad. Y en los contratos de seguros, pues obviamente por hacer parte del sector financiero. La particularidad es que el estatuto del consumidor, cuando nos define consumidor, se fija totalmente en la finalidad. Dice que deben ser destinatarios finales, que el consumidor tiene que ser un destinatario final, es decir, una persona que no va a reingresar al mercado un producto o un servicio en su estado original o transformado, y además nos dice que debe adquirir, usar, ¿cierto? O disfrutar del bien o servicio para satisfacer necesidades propias, privadas, familiares o domésticas y empresariales que no estén ligadas intrínsecamente a su actividad económica. Ahí hay un punto de quiebre importante con la relación de consumo financiera y la aseguradora también, por una razón, y es que en la relación de consumo financiera no importa la finalidad. Es decir, si quien toma un contrato de seguro, ¿cierto? En calidad de tomador, por ejemplo, es una gran empresa que participó en una licitación con el Estado y es una empresa muy poderosa, ¿cierto? Con bastante músculo económico y financiero, tiene la calidad de consumidor. Porque la definición de consumidor financiero no reparó en la, digamos, en ese carácter de tal vez de debilidad o de especialidad que podrían tener ciertas personas o sobre todo de la finalidad, ¿no? De fijarse en la finalidad. De para qué se está comprando el bien o el servicio, o utilizando el servicio, para qué se va. No, digamos que hay una sentencia, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia en que pues efectivamente era una empresa que había tomado una póliza para unos puertos, para un contrato, ¿cierto? En que iban a hacer unos puertos en una licitación y pues resulta que pues sí hubo después un problema y todo, pero entonces, claro, la empresa llega inclusive a instancias de casación amparándose, obviamente, en la calidad de consumidor financiero, ¿no? Como tomador del seguro. Y la Corte no se lo niega. Los jueces no le negaron esa calidad de consumidor financiero. Interesante por allá un reparo que hizo la Corte en algún momento y es frente al tema de que esa persona de todos modos no era, si bien es cierto, era consumidor financiero, no había una posición dominante. Entonces, ¿qué veo yo entonces, cierto? Cuando examino el contrato de seguro como un contrato de consumo. Claro, porque uno puede decir entonces, ¿el contrato de seguro es un contrato de consumo por excelencia? Pues si la norma financiera dijo, no reparó en la finalidad del contrato de seguro, para decir que hay contratos de seguro que son de consumo y otros que no, en ese orden de ideas, todos los contratos de seguro serían contratos de consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá entonces de las normas que el Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la ley, y digamos que, y las normas generales de derecho de seguros o de los seguros contemplen, pues se va a aplicar lo que esas mismas digan, esas normas digan en cuanto a la protección al consumidor financiero. Y supletivamente, lo que digan las normas generales, como la ley 1480, o inclusive lo que se deduzca de la naturaleza del derecho del consumo,
en los desarrollos que la Corte Constitucional haya hecho del tema, porque así se ha sacado también a relucir en algunas sentencias, ¿no? Y los mismos jueces dicen esto por naturaleza constitucional es así. Mirando un poco todo el desarrollo que se ha dado de las relaciones o del derecho del consumidor en su ámbito general y en su ámbito de las relaciones de consumo financieras, que es muy interesante realmente ver esas sentencias. Y entonces, ¿qué características vemos? Primero, una obligación acentuada de información. Y pues eso tiene explicación básicamente en los otros dos puntos, ¿no? Porque hay una obligación acentuada de información en materia financiera en general y por lo tanto también en las normas que regulan el contrato de seguro, porque son contratos de adhesión en los que normalmente, por regla general, hay una posición dominante contractual. Puede haber excepciones frente a lo de posición dominante contractual y ya lo miramos un momento. Pero la información es la principal herramienta del derecho del consumo para corregir la asimetría entre productores y proveedores con los consumidores. Y la información, digamos que no solamente es, claro, ahí ya comenzamos y ahorita vamos a decir un par de cosas, ¿cierto? A ver que las normas del derecho al consumo y también las de protección al consumidor financiero están llenas, plagadas de obligaciones de información, ¿cierto? Pero inclusive va un poco más allá la cuestión, ¿no? Puede ir un poco más allá en la medida en que, pues, esas obligaciones de información no son, digamos que a veces el tema de informar y de informar bien en el derecho al consumo merece una serie de análisis más detallados, ¿no? Me refiero a que es lo que yo, pues, yo llamo, pues, digamos que las paradojas de la información, o es decir, me refiero a que en el derecho del consumo, entre más informe, no necesariamente es mejor. Por una conducta que los teóricos del análisis económico del derecho y sobre todo de la economía del comportamiento, Richard Taylor y bueno, Sostein, Kahneman, etcétera, han dicho, y es que el comportamiento de los consumidores es dejado, es perezoso, los consumidores no leen. Y en ese orden de ideas entramos en, digamos que en la paradoja de la información frente a la cual podemos hacer ahora algunas, algunas reflexiones, ¿no? Me refiero a que a veces hay menciones que se hacen y es el consumidor debe leer el contrato. Lo que uno se pregunta es, ¿los consumidores sí leen los contratos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿y si los leen, sí los entienden? Sí me hago entender. Entonces, muchas veces las normas financieras y en general las normas de derecho del consumo dicen, debe darle a conocer el contenido del contrato, ¿no? Entréguele la póliza y las condiciones generales además, no solamente la carátula de la póliza. Bueno, listo, sí. ¿Es suficiente? Bueno, desde el punto de vista de las normas, sí. Cumple con su obligación de información. Desde el punto de vista del análisis caso por caso, uno podría decir, hay que determinar si se cumple o no. Me refiero a que no necesariamente, pues, porque usted le haya entregado a alguien un contrato, quiere decir que lo entendió. O el contenido del contrato. Claro, usted dirá, si está desde la posición del asegurador, pues yo ya cumplí. Pero ¿será que se puede desentender de lo que la lógica indica? Y es que las personas, eso lo tiene que tener en cuenta el legislador, ¿cierto? Los reguladores, las, 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 la- las entidades de inspección, vigilancia y control. Si leen los contratos. El contrato de adhesión, entonces el contrato de seguro es un contrato de adhesión, por excelencia. Excepcionalmente, ¿cierto? Y no sé si creo que
doctor Diego en un escrito que hizo también con una colega suya, allí tal vez miraba que ellos decían pues que a veces no. No, yo creo que puede ser cierto y lo he visto también o lo he leído en otros documentos de expertos en derecho de seguros, ¿no? Es decir, hay tomadores de seguros muy fuertes y en ese orden de ideas no necesariamente, claro. Entonces, bueno, la gran pregunta es si el contrato finalmente deja de ser de adhesión o no. Pero entonces fíjense que aquí también viene, por excelencia se entendería que el derecho al consumo es el derecho de los contratos de adhesión, ¿cierto? Pero entonces porque una póliza fue, o de pronto el tomador de la póliza siendo tan fuerte logró negociar un par de cláusulas, el contrato deja de ser un contrato de adhesión. O las normas aplicables del derecho del consumidor ya no se aplican. Pues yo diría que no. Evidentemente que no dejan de aplicarse, ¿cierto? Sigue siendo un contrato de consumo. La norma no hizo la excepción, pero claro, podría suceder como hizo también la Corte en ese momento y fue decir, bueno, pues lo que pasa es que lo que yo veo es que no fue, digamos, que el motivo por el cual tal vez, digamos, se hubiese el fundamento principal para la decisión tomada en esa sentencia, pero allí por los lados sí la Corte dijo, sí, es un contrato, es un consumidor, pero veo que no, posición dominante no tiene. Igual eso finalmente no cambió nada frente a la aplicación de las normas de protección al consumidor. Tiene cláusulas, digamos, el contrato de seguro tiene una particularidad, ¿no? Evidentemente, pues a veces la gente, mmm, digamos, del común, ¿cierto? No jurista, no abogada, me refiero, o no llegados al contrato de seguros o no familiarizados con el contrato de seguro, pues tal vez piensan erróneamente que un contrato de seguro ampara todo, ¿cierto? Y más si no se leen el contenido del contrato, después se pueden llevar una gran sorpresa, ¿no? Que por su naturaleza el contrato, pues, tiene en su contenido, pues, habrá coberturas, ¿cierto? O amparos y también exclusiones. Y entonces el asegurador es el que me dice qué cubre, ¿cierto? ¿Qué está amparado con lo que se pagó, con lo que se contrató y qué no está amparado, ¿de acuerdo? Lo importante es que el consumidor lo conozca, ¿no? Con la gran paradoja de la información, ¿no? Como les digo, la gente a veces, inclusive a veces cuando en derecho al consumo toma garantías extendidas o son seguros, ¿cierto? Toma seguros sobre bienes. Después le pasa algo al bien y dice, no, igual yo había tomado una garantía extendida, un seguro, ¿no? Y va y pues tenía una serie de exclusiones que allí, digamos, no le amparaban de pronto esa situación que le acaeció. Hay algo muy interesante también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese carácter, ¿cierto? De ser un contrato que no es, digamos que en ese sentido, pues, eh, ¿cómo lo diríamos? Que no es omnicomprensivo de todos los riesgos, pues entonces implica por su naturaleza mayores, digamos, mayor información y algunas obligaciones tal vez especiales y una conducta especial para decirle a la persona, mire, pues la naturaleza del contrato es así. Conozca el contrato. No se lleve una errada idea de que esto le ampara a todo, no. La última es bien interesante, ¿no? Una tendencia y una alta tendencia a la constitucionalización. Ahora, constitucionalización del derecho privado y derecho del consumo no son nociones, digamos que totalmente sinónimas, ¿no? Es decir, no. Hay un libro muy interesante de constitucionalización del derecho privado, ¿cierto?
creo que el autor Juan Jacobo Calderón Villegas, ¿cierto? Entonces, el autor en algún momento habla, ¿cierto?, del ciudadano al usuario. Y allí hay un punto de enlace porque lo que él muestra es que en la constitucionalización de las relaciones jurídicas de carácter privado, cuando han llegado al juez constitucional, muchas de esos son contratos de consumo. O yo lo leo así, no lo dijo así el autor. Y son contratos, ¿cierto? Son contratos de medicina prepagada, son contratos que de hecho es un contrato muy interesante el de medicina prepagada porque es medio aseguraticio. Son contratos de medicina prepagada, son contratos financieros, son contratos de seguros. La gran mayoría de ellos, ¿no? Y entonces, claro, uno entra a la página web de la Corte Constitucional, comienza a googlear el asunto, a informarse y se da cuenta que no son pocos los casos, ¿cierto?, de relaciones de consumo en materia de contratos de seguro que han llegado, sobre todo por vía de tutela, a la Corte Constitucional. Entonces, en la sentencia T 738-2011, dice la Corte que hay una clara orientación de la Corte Constitucional dirigida en su mayoría a proteger la posición de los asegurados en los contratos de seguro de grupo de vida de grupo deudores. Esa modalidad de contrato de seguro también ha sido especialmente, digamos, interesante desde el punto de vista del derecho del consumo. Y es porque tiene unas problemáticas allí particulares, ¿cierto? Frente a la información, bueno, a veces se ha fallado, han fallado las aseguradoras frente a la información, ¿cierto? Frente a la coherencia del contenido del contrato y entonces, por vía, cuando se constitucionaliza el asunto, pero ojo, porque ahí mismo lo dice, ¿no? La preocupación de la Corte por equilibrar las relaciones de desigualdad configuradas entre aseguradoras, bancos y clientes en los casos en que se evidencia un riesgo fundamental, ¿no? Obviamente tiene que haber un riesgo de vulneración de un derecho fundamental para que se constitucionalice el asunto. El derecho al consumo va mucho más allá. Pero es interesante ver inclusive en esos casos, que muchos de ellos son de seguros, cómo entonces finalmente pues la Corte pues ha sentado unos principios. De hecho pues ha dicho que la posición dominante contractual es generalizada, así lo va a entender, ¿cierto? Así lo ha dicho expresamente, ¿cierto? Frente al tema de la posición de dominio. Y pues entonces, en muchos de esos casos sí, tal vez ha sido para dar una protección transitoria, en otros no, pero pues termina pues amparando los derechos en la gran mayoría de casos. En otros, en una minoría no, pero amparando los derechos de los consumidores de seguros por vía constitucional, ¿cierto? Pero tiene que ver sobre todo con seguros, seguros de vida, seguros, ¿cierto? Seguros de invalidez, seguros que cubren temas de salud, y entonces cuando ya se ponen en riesgo unos, claramente por esa vía, unos derechos fundamentales, pues entonces se constitucionaliza el asunto. Es bien interesante leer todos esos fundamentos constitucionales en un artículo, pues que con ocasión de este trabajo de investigación que estamos haciendo con la doctora Andrea Carolina Pérez, espero que podamos entonces mostrar algunos de esos fundamentos. Pero es muy interesante y es de fácil acceso, ¿no? ¿Qué principios rigen entonces, de qué principios nos hablan las normas financieras, ¿cierto?, en materia de protección al consumidor? La ley 1328 de 2009 específicamente consagra unos principios del régimen de protección al consumidor financiero, ¿no? Debida diligencia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Las entidades vigiladas deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de productos o la prestación de servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. ¿Por qué la debida diligencia? Por una razón, y es que, vuelvo a lo mismo, los aseguradores son profesionales, ¿no? Por allá para un libro que salieron 2 tomos que salieron en homenaje al maestro Jorge Santos Ballesteros,
hablé algo de la responsabilidad civil en el derecho al consumo, pero toqué algo de la responsabilidad civil profesional, ¿no? Cómo, de todos modos, hay una exigencia frente a cierto tipo de personas, una exigencia calificada, y esto se verifica, digamos, que en la responsabilidad contractual, ¿no? Y es la conducta de un profesional, no es la conducta de una persona, de un ciudadano medio, han dicho los jueces y las cortes en Colombia, es una conducta que va más allá. Y eso tiene que ver también con la debida diligencia, ¿de acuerdo? Con ese comportamiento esperado de esos sujetos calificados, porque estamos hablando de sujetos calificados cuando hablamos de los aseguradores. La libertad de elección, ¿no? Que se debe, digamos, los consumidores podrán escoger libremente sus respectivas contrapartes en la celebración de contratos, ¿cierto? La negativa, bueno, y esta, ¿no? Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna. Desde allí ya comienza a aparecer la obligación de información, ¿de acuerdo? Desde los principios. Y de información, la información con la debida diligencia tienen que ver mucho, a mi modo de ver. Aunque la debida diligencia es un deber de comportamiento, pues, exigible en todos los ámbitos de esas relaciones jurídicas que entablen las entidades vigiladas con, y los aseguradores, obviamente, con los consumidores financieros. También algo importante, porque hace parte de la esencia del contrato, porque es un principio del derecho privado, pero en la doctrina del derecho a los seguros siempre nos ha hecho específico énfasis en lo que han denominado una buena fe calificada, esa ubérrima buena fe de que habla la doctrina en el derecho de los seguros, ¿no? Y entonces, y la buena fe no solamente es una carga que tiene entonces esa ubérrima buena fe, no es una carga solamente que debe soportar el asegurador. El asegurado también tiene, digamos que unos deberes derivados allí de la buena fe, que a veces, bueno, hay una sentencia en que la Corte los asimila a los deberes secundarios de conducta. Y entonces, fíjense que ese tema de la buena fe se vuelve importantísimo, ¿cierto? Inclusive en temáticas del contrato de seguro como lo es la reticencia, ¿no? Porque la reticencia es algo que se discute de manera frecuente entre los asegurados o beneficiarios con los aseguradores, ¿no? Porque muchas veces, pues, niegan los amparos, los aseguradores, pues, alegando reticencia, ¿cierto? No haber declarado el estado del riesgo como debían haberlo hecho, ¿cierto? Haberse quedado callados, esa pasividad, esa reticencia al quedarse callado de mala fe, y entonces viene allí, digamos que esas discusiones. Y claro, aquí hay una puja entre las obligaciones o los deberes que tienen las partes de actuar de buena fe. Aunque ha habido, bueno, no vamos aquí a hacer una exposición de lo que es la reticencia, pero ha habido unos desarrollos bien interesantes, ¿no? En la medida en que se ha dicho que la mala fe la reticencia, cuando se alega reticencia, la mala fe del asegurado, del consumidor, del beneficiario, hay que probarla. ¿De acuerdo? Debe probarse. Entonces, digamos que, y bueno, va mucho más allá el tema de la reticencia, que se vuelve allí interesante, y algo tocaré allí en la última diapositiva sobre el tema. Esto ya lo dijimos, vamos a la otra diapositiva. El tema de la obligación de información. Bueno, es obvio que yo no voy a, tal vez por ser tan detallada, tan explícita, ¿cierto? Y eso pues nos habla bien del sistema, porque yo pienso que en general las normas de protección al consumidor financiero, y en general, digamos que estas normas no es que sean deficientes en su estructura. Yo las considero, ¿saben qué? Deficientes en su eficacia. En la última convención bancaria,
el superintendente financiero llamó la atención a los aseguradores y dijo que se estaba aumentando el número de litigios considerablemente en la superfinanciera por las negativas a cubrir pues, los riesgos amparados, por las negativas entonces de los aseguradores. Y es raro escuchar a un superfinanciero hacer esos llamados de atención. Ellos son muy cautos en las manifestaciones que hacen. Es decir que de pronto, digamos que infortunadamente esa conducta se está verificando. No puedo juzgarla si está, es decir, porque deben ser muchos casos, porque no sabríamos por qué, ni tengo estadísticas para decir si es fundado o infundado lo que está pasando, ¿no? Pero a veces sí me da la impresión de que, y voy a la idea principal, a que la eficacia del tema de la protección al consumidor financiero y el asegurador falla. Es un régimen en que es difícil de todos modos hacer una protección efectiva del consumidor, a pesar de que la normatividad, como les digo, es clara en imponer una serie de obligaciones. Y en seguros, por ejemplo, digamos, y en otros sectores hay una normatividad que es amplia, ¿no? Hay otras en que no tanto, ¿no? En fiducias y en otros me parece que por lo menos la norma no es tan puntual. Pero entonces, siempre habla las normas generales, ¿no? El problema es no aplicar las normas generales. La ley 1328 de 2009 habló de la información, ¿no? Debe ser, ¿cierto? La publicidad de la información debe ser transparente, clara, veraz, oportuna, verificable. La información la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Es complejo, ¿no? Yo recuerdo, no lo encontré ahora para estos documentos, un documento de la OCDE y digamos que algunos documentos de que la OCDE emitió sobre consumidor financiero a los miembros de la OCDE y pues se hace énfasis. Y la doctrina lo ha hecho en que las relaciones de consumo financieras, incluidas las aseguradoras, son complejas. Son complejas. Entender un contrato financiero para un consumidor medio no es fácil. Es decir, que si normalmente no leen un contrato, cuando lo leen, pues realmente se van a encontrar con algunas dificultades. Nos habla inclusive la circular básica jurídica de 4 perspectivas de la información. Interesante allí cuando habla del SAC, del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, ¿no? Como un derecho de los consumidores, diferentes facetas, ¿no? Una obligación de las entidades. Siempre se ha dicho que la obligación de información es un derecho y una obligación al mismo tiempo, ¿cierto? Un principio orientador, que ya no lo decía, ¿cierto? En los principios. Y un elemento, digamos que importantísimo de ese sistema que le imponen las entidades, que es el SAC, el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Y entonces la circular externa 038-2011 también dice, solo voy a citar esas normas porque los aburro citando normas y normas, y pues la idea también es dar lugar a unas preguntas y no hacer, digamos que tan árida la presentación, a sabiendas que son estas la base, ¿cierto? Pero hay digamos que luego aparecen normas especiales, ¿cierto? Creo que no sé si es el decreto 255-2010 que también en materia de seguros impone allí algunas obligaciones. Uno comienza a encontrar allí unas normas especiales también poco a poco, ¿no? Tiene que decantar bien ese sistema normativo en materia financiera para irse encontrando todas esas normas, ¿no? La información entonces debe dotar a los consumidores de elementos y herramientas para la toma de decisiones, facilitar la adecuada comparación, ¿sí? La segunda vez que lo dice, ¿no? Ya lo decía en la otra norma que citábamos, propender para que los consumidores conozcan sus derechos y obligaciones. Debe ser cierta, suficiente y corresponder a lo ofrecido y publicitado. Bueno. Y entonces, la Corte Constitucional también ha hecho énfasis, no solo una sentencia traigo a colación, ¿no? Porque es que la reiteración del tema de la información en la Corte Constitucional también es
es amplia, ¿no? La exigencia de las entidades que conforman el sistema, ¿no? Para que entreguen a los consumidores datos claros y oportunos, no es otra que equilibrar la situación de indefensión en las que estos entonces se encuentran ante ellas, para que reconozcan y ejerciten sus derechos como usuarios, permitiéndoles tomar mejores decisiones, ¿no? Formación del consentimiento, ¿no? Facilitándoles la adecuada comparación, propendiendo porque conozcan las obligaciones adquiridas. Bueno, de alguna manera es lo que dice las normas, ¿no? También las normas imponen deberes al consumidor financiero, ¿no? Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, sobre derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones, exigiendo las explicaciones verbales, escritas. Yo les diría a ustedes, ¿esto es posible que se cumpla en la práctica? Es decir, ¿un ciudadano medio hace todo esto? ¿Es esperable que haga esto? ¿Que sería deseable? Sí. A mí me encantaría que todos actuáramos así, ¿no? Lo que no quiero pensar es que estamos pensando en consumidores, como dice Richard Thaler, ¿no? Él demostró pues que las teorías económicas estaban hechas para lo que él llama los econs, ¿no? Finalmente ciudadanos con doctorado en Harvard, que más o menos toman decisiones como las tan racionales como pretende la teoría económica, ¿no? Entonces, yo no sé cuál sería el econ eh, comparable para pensar que un consumidor, hay diferentes clases de consumidores, sí. Aquí hay jueces y autores que hablan de consumidores sofisticados, pero no es la regla general. De hecho, hay consumidores sofisticados y tomadores de pólizas, allí digamos que gente muy calificada, ¿no? Lo que pasa es que también hay ramas de seguros que son masivos, ¿no? Entonces podría tener esto más, obviamente más incidencia en esos seguros que son, digamos que seguros masivos, seguros, digamos que, en cambio, pues, claro, en ciertos seguros en que los sujetos son calificados, pues esto seguramente se va a verificar, ¿no? Y allí a lo que me refiero es que a los jueces y las entidades deberían tener en cuenta esa situación, ¿no? Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada. Bueno, sí, yo creo que sí. Si le dan instrucciones y recomendaciones claras, evidentemente, ¿no? En temas, otro tema muy interesante en materia financiera, las obligaciones de seguridad, ¿no? También. Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como observarlas y conservar las copias que se les suministren de esos documentos. Informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. Bueno, estas son menos exigentes tal vez. Esta me parece supremamente exigente, ¿no? Como les digo. Frente al control del contenido del contrato, bueno, y no voy, digamos que puse una diapositiva simplemente allí. Hay dos clases de prácticas, digamos, de conductas, digamos, que se pueden expresar en el curso de una relación jurídica de carácter financiero y en nuestro caso en una relación de consumo derivada de un contrato de seguro, ¿no? Las prácticas abusivas y las cláusulas abusivas. La práctica abusiva es una conducta unilateral, ¿cierto? Que en virtud de la posición dominante que ostenta le permite al productor o proveedor tomar ventajas, ¿cierto? O imponer obligaciones al consumidor, ya sea de forma, digamos que en ejercicio de esa posición de dominio, ¿cierto? De forma imperativa, de forma coercitiva. La práctica abusiva puede exceder los límites del contrato que se ha celebrado. La práctica abusiva puede ir más allá. Yo hago una relación entre la práctica abusiva y la posición de dominio, claro, porque pues una práctica abusiva, pues entonces, cierto, puede ser una venta atada, pero normalmente ese tipo de prácticas solamente se incurren en ese tipo de prácticas quienes tengan pues esa posición de dominio, ¿no?
Entonces, la norma financiera en ese sentido fue inclusive más avanzada que el Estatuto del Consumidor, ¿no? Hicieron un poquito, digamos, oídos sordos los redactores del estatuto, porque pues en algún momento se sugirió, ¿no? Que incluyeran algo de prácticas abusivas, aunque implícitamente hay algunas que están. En cambio, la norma financiera, la ley 1328 y las circulares complementarias que ha ido expidiendo la Superintendencia Financiera, nos tienen hoy en día un listado de 54 prácticas y cláusulas abusivas en materia financiera. Entonces, realmente, digamos que la, la, la tipicidad y la tipificación de esas prácticas, digamos que ha sido, digamos que, plausible, ¿cierto? No tanto la práctica, ¿no? Digamos que la sanción administrativa a las prácticas abusivas sí deja mucho que desear en el sector asegurador y en todos los sectores en materia financiera, ¿no? Dentro de esta investigación hicimos una verificación de sanciones impuestas por estos temas y por vía administrativa no se hace. Es una lástima, a mi modo de ver. Desde una óptica, digamos, de protección, me parece que las entidades de inspección, vigilancia y control deberían hacer esos controles y de prácticas y además de cláusulas abusivas. La cláusula, entonces, fíjense, hay un listado que ustedes encuentran en la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de una gran cantidad de prácticas que son abusivas, ¿no? Allá hay ventas atadas, allá hay cobros indebidos, bueno, allá hay, digamos que, sobre todo no entregar contenido de contratos, bueno, allá están enlistadas y tipificadas, ¿no? Las cláusulas abusivas, pues, las definió el Estatuto del Consumidor, pero la norma financiera también fue generosa. La ley 1328 incluyó un listado, no es una lista cerrada, es una lista abierta, y entonces la Superintendencia Financiera ha ido aumentando ese listado de cláusulas abusivas, ¿cierto? Y genéricamente todas esas cláusulas abusivas se aplican también a los contratos, a los contratos de seguro, ¿de acuerdo? Entonces, allí digamos que tampoco, bueno, nosotros hicimos en la investigación un barrido eh, por las sentencias de la Superintendencia Financiera y no es que pululen, no es que haya, digamos que en gran, nos quedó la duda de todos modos si en materia de seguros y en materia financiera eh, no se sancionan tanto o qué pasa porque no hay tantas sentencias como esperábamos en que se discuta el carácter abusivo de una cláusula. Entonces, uno, digamos que una que encontramos de prácticas abusivas, ¿cierto? En una sentencia a la Superfinanciera, en una sentencia de 2019, dijo que no dar a conocer el contenido del contrato, ¿cierto? A la asegurada es una práctica abusiva y hace que la cláusula en que se indicaba el periodo de carencia, pues no sea oponible, ahí quedó la idea un poquito incompleta, al consumidor, ¿no? Es decir, la consumidora en este caso, pues estaba exigiendo, digamos que tenía un seguro allí no recuerdo si era de desempleo, era un seguro de un tema de salud, y pues no le informaron el periodo de carencia y entonces fíjense que pues lo que se dijo es si no se informó pues no es exigible ese término para la consumidora. Es por ello que cualquier restricción, dijo la Corte, injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva, propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias, ¿no? Una sentencia más bien reciente. Entonces, fíjense que también hay algo bien interesante en las sentencias de la Corte Constitucional y es que en algunos casos, fíjense que la no información, entonces fíjense, es algo que está allí en la última diapositiva, ¿no? Pero la no información, digamos, que puede dar lugar a que finalmente, pues, la aseguradora no pueda hacer exigible algo que no informó. Porque cuando los jueces
verifican que no se informó al consumidor, pues es decir, que no se cumplió la norma de protección al consumidor, pues ahí viene una problemática y es aquella, digamos que por ejemplo, exclusión de amparos en el contrato de seguro que no se le informaron al consumidor o aquellos términos que no se le informaron, pues finalmente no se le pueden hacer exigibles, ¿no? Entonces, de cláusulas abusivas también uno encuentra pues algunas por allí, algunas sentencias, ¿cierto? Por ejemplo, esta de 2018 que referencio allí de la Corte Suprema de Justicia, a lo que se refiere y a lo que se refería básicamente es a un contrato, aunque hay otros antecedentes de cláusulas abusivas en la Corte, no tantos, pero sí unos 3 o 4, comenzando por las sentencias allí de 2002, una de Carlos Ignacio del magistrado ponente, de Carlos Ignacio Jaramillo, ¿cierto? Pero en esta era el tema de que no había una cláusula del contrato, ¿cierto? Una cláusula del contrato que decía o excluía el hecho de que el bien estuviese embargado, digamos, de la cobertura, pero pues quien lo estaba embargando para el caso allí de la demanda, pues era el acreedor prendario. Entonces dijo la Corte pues que esa restricción pues privaba al propio acreedor prendario de una posibilidad que tenía y en ese orden de ideas pues consideró que la cláusula era una cláusula abusiva y además dijo que el contrato se iba a interpretar habló de la interpretación contra proferentem del Código Civil, pero también de la interpretación pro consumatore, ¿no? Y en esto también los jueces han sido consistentes, ¿no? Y es aplicar el principio pro consumatore, es decir, cualquier duda, ¿cierto? Cualquier ambigüedad se aplica o se tiene a favor o se resuelve a favor del consumidor. El principio pro consumatore, que inclusive en las normas financieras no está contemplado, es de raigambre constitucional y está contemplado en el Estatuto del Consumidor. Fíjense que en materia financiera los jueces lo aplican allí muy bien y entonces por allí se puede llegar a esas vías. Entonces, las cláusulas abusivas, como les digo, son frecuentes, hay un listado grande, el control administrativo no se hace, como tampoco de prácticas abusivas. Encontramos solo uno de práctica abusiva, ¿cierto? De no informar a consumidores por ahí en el año 2021 en las sanciones de la Superintendencia Financiera, pero debería ser un control más, yo pienso que debe ser un control más activo. Debe ser un control más activo. Yo creo que, y esta afirmación la hago en general para el régimen de cláusulas abusivas en Colombia. Está estancado porque las autoridades de inspección, vigilancia y control no aplican sus funciones por la vía administrativa y también porque inclusive los jueces a veces no nos dan a conocer esas sentencias donde de pronto de manera plausible o no, bueno, que han discutido acerca del tema de cláusulas abusivas o de prácticas abusivas, aunque en un derecho de petición que interpusimos a la Superintendencia Financiera también nos contó que no hace control por vía administrativa de prácticas abusivas. Aunque bueno, sancionó una en 2021, pero digamos que no es la regla general. Lo que nos atrevemos a decir es que es esporádico, es raro que eso suceda. Y lo lamentamos de todos modos. No para que llenen a las entidades aseguradoras o a las empresas de sanciones. No es la finalidad, pero es sobre todo para que desaparezcan esas cláusulas porque algunas se han perpetuado en las proformas de los contratos financieros. Entonces, un par de problemáticas visibles ya para terminar, ¿de acuerdo? Y terminamos. El tema de reticencia versus información me parece interesante, o por lo menos es un hallazgo que hicimos, ¿no? Fíjense, el Tribunal Superior de Bogotá en una sentencia de 2021 dijo el consumidor tiene una obligación de informar el estado del riesgo so pena de incurrir en reticencia como causal de nulidad del contrato conforme al artículo 1058 del Código de Comercio. Situación que no obstante debe ser acompasada con la demostración por la aseguradora de que el silencio del tomador al no declarar su estado de salud agravó el estado del riesgo. Es decir, que el dolo fue determinante. Fíjense, dolo determinante. Entonces lo que le dicen es, usted prueba
La mala fe. Usted prueba que, y aquí el Tribunal Superior de Bogotá le está diciendo, pruebe que ese dolo fue determinante, porque si volvemos a la teoría del dolo como vicio del consentimiento, uno de los requisitos es que fue determinante. Y se lo reprocha entonces al asegurador. Se lo reprocha al asegurador. Ahora, el consumidor también tiene la obligación de informar el estado del riesgo y los jueces también han dicho, obviamente, ¿cierto? En temas de reticencia, no hay una obligación genérica de hacer pruebas de salud, ¿cierto? Allí en una diapositiva en que hablábamos de la ubérrima buena fe, es una expresión también. No tienen, pero entonces en casos puntuales, y la Corte Constitucional lo ha aclarado, en casos puntuales sí se le ha reprochado, digamos que de alguna manera no haber advertido que la persona, pues de todos modos, tenía una preexistencia. Y aunque la Corte ha hecho, digamos que énfasis en que eso no se puede extender como una regla general, ¿no? Es decir, que son, recordemos que pues, la tutela tiene efectos interpartes, entonces pues hay que mirarlo caso por caso, aunque sí nos da, digamos, que una idea de todo, de cómo la Corte ha asumido esas obligaciones. Entre otras cosas, porque si no se informa, porque hay otro caso, por ejemplo, en que no se le informó al consumidor y entonces se habló pues de que falló, como les decía hace un rato, ¿cierto? Como no se informó al consumidor, entonces, lo que no se informe al consumidor, pues no puede ser después objeto de decir, no, es que eso estaba excluido, había una exclusión en el contrato, ¿cierto? Pues resulta que no es admisible porque pareciera, digo yo, que los jueces, pues entonces ponen por encima o por delante que el asegurador primero cumpla con sus obligaciones de información y ya luego sí puede reprocharle al consumidor, ¿cierto? O ponerle de manifiesto el contenido del contrato. Pero si no le informó, el contenido del contrato no, de alguna manera no sería exigible para el consumidor en esos ámbitos. Y hay que tener cuidado, ¿no? Eso implica de todos modos, pues, esa máxima diligencia, pero que ya sabemos que deben tenerla las aseguradoras por su calidad de profesionales, ¿no? Porque la valoración de su conducta es más alta, ¿de acuerdo? Y ya para cerrar un temita entonces de caducidad del Código de Comercio y prescripción del Estatuto del Consumidor con un caso de una sentencia que hubo en la Superintendencia Financiera, ¿cierto? De una persona que fue a demandar por un tema de seguros a la Superintendencia Financiera, pero había pasado año y medio. Y entonces interpusieron una acción de protección al consumidor, ¿cierto? Para reclamar la cobertura de un seguro. Resulta que el Estatuto del Consumidor da un año como término de prescripción. La Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que eso es un término de prescripción y caducidad al mismo tiempo. Entonces, bueno, para interponer la acción de protección al consumidor. Un año para interponer la acción de protección al consumidor. Sin embargo, el Código de Comercio tiene un término de 2 años para iniciar entonces las acciones derivadas pues, de las reclamaciones, ¿cierto? Ante las aseguradoras, un término allí de caducidad. Y entonces resulta que el juez en la superfinanciera le dice al consumidor o se le da la razón a la otra parte de decirle, no, es que usted tenía un año. Usted tenía un año, ¿por qué? Porque esa es una acción de protección al consumidor. Pero ojo, porque el Código de Comercio le daba 2 años. Entonces, en el Código de Comercio estaban dentro del término. En el Código, en el Estatuto del Consumidor, había un año. ¿Qué norma aplicar? Pues a mi modo de ver, es una posición personal, en virtud del principio pro consumatore, aplico el principio, o aplico, digamos que, la norma que sea más favorable al consumidor. Y la norma más favorable al consumidor es el Código de Comercio. Y que no por ponerle acción de protección al consumidor, pues entonces vamos a condenar al consumidor a que en temas, entonces, de reclamaciones digamos, pues, en materia de seguros, pues tiene que, se le vuelve un año y no los 2 años que le da el Código de Comercio. O si no, pues entonces tendría que irse a un juez ordinario
Y entonces fíjense que entraríamos en una serie de contradicciones, ¿no? No me hable del Estatuto del Consumidor o de normas de consumidor, porque entonces lo voy a desfavorecer, porque esta sería una historia. El doctor Alejandro Giraldo hizo porque esto llegó por tutela a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia ratificó, y fue gravísimo para los que, digamos, defendemos allí una posición pro consumador. Es decir, si el Código de Comercio le da 2 años, ¿por qué lo condenamos al año del Estatuto del Consumidor? ¿No existe un principio pro consumatore? Obviamente que los jueces fundamentaron y que no fue, digamos que, pues, infundada la decisión, ¿no? El doctor Alejandro Giraldo, tal vez en el boletín del Colegio de Abogados Comercialistas, creo que fue a comienzos de este año, hizo pues una reseña del caso, y es interesante verificarlo, obviamente más detallada. Aquí lo conté, digamos, con algo de generalidad, sin minucia, pero merece ser analizado, porque pues esa se llamaría, a mi modo de ver, una historia en que la norma de protección al consumidor pues se utilizó en contra de un consumidor. Entonces, digamos que, ¿cuál es la norma especial ahí, no? En el estatuto o el código de comercio. Porque pues a nosotros nos dicen, en muchos temas nos dicen que, y el estatuto mismo dice que cuando hay una norma especial, se aplicará la norma especial. ¿Cuál es la norma especial, digamos, que rige el término para interponer la acción? ¿Cuál será? ¿El estatuto del consumidor o el código de comercio? A mi modo de ver, inclusive más allá de eso, desde una óptica de los fundamentos constitucionales del asunto, es simplemente aplicar el principio pro consumatore y no allí a rajatabla, digamos que unas normas procesales que nos lleven a perjudicar a consumidores. Entonces es criticable. Unas conclusiones entonces, ¿cierto? Ya para no extendernos ni aburrirlos, y fíjense que es supremamente importante el tema de la protección al consumidor en materia de seguros, por las particularidades que tiene el contrato de seguro, por su naturaleza, por su creciente importancia, ¿cierto?, en la vida práctica de los ciudadanos. Y eso implica, pues, fíjense que el control a la información, el control al contenido del contrato, a las prácticas y las cláusulas abusivas, y también esos temas puntuales, ¿cierto? En los que hemos señalado que puede, digamos, que haber unas discusiones muy interesantes, pues nos permiten, digamos, o nos invitan a seguir estudiando el tema, a mirar lo que han dicho los jueces. Esperemos que el Tribunal Superior de Bogotá y la Superintendencia Financiera ojalá hagan una relatoría juiciosa de estos temas, porque nos enriquecerían también bastante, ¿no? Ahí se logran encontrar sentencias, pero sería bueno que miráramos todo lo que está pasando también en los estrados judiciales, que no siempre es de fácil acceso, ¿no? Y esto realmente, pues, digamos que el tema de las normas generales de consumo frente a las normas especiales de consumo, sectores, digamos, que tienen regulación especial como el de seguros, siempre va a dar de qué hablar, ¿no? Y sobre todo sectores en que, a mi modo de ver, la penetración del derecho del consumidor no es tan fácil, porque el sector financiero, de todos modos, y las autoridades que regulan al sector financiero siempre le van a dar prevalencia a la estabilidad del sector que a la protección efectiva de los consumidores. Y eso, yo creo que ambos son intereses igual de importantes, y no se puede poner uno por encima del otro, o de todos modos, pues hay que mirar cómo los equilibramos. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A que investiguemos, a que sigamos mirando, ¿no? ¿Cierto? Ya seguramente en ciertas ramas del aseguramiento va a haber unas particularidades que tal vez algunos expertos o personas más involucradas en ese ámbito de negocios nos van a mostrar también cómo son de interesantes de analizar desde esas dobles perspectivas de las normas generales y las normas especiales del consumo, e inclusive a veces el choque que pueden tener con las normas
el choque o, bueno, la forma de compatibilizarlas con las normas del derecho comercial o del derecho financiero que regulan en general el contrato de seguros y la actividad aseguradora. Muchas gracias por su atención. Espero en ese sentido pues haberles dejado unas ideas generales, como les dije, y si hay tenemos tiempo para un par de preguntas, pues lo hacemos. No sé si dijo Claro que el sí, doctor Diego. doctor. No sé si hay preguntas. Sí, mire, no, primero agradecerle por el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Ha sido una conferencia supremamente interesante. Le agradecemos todas las reflexiones y todos los temas que nos ha presentado. A mí me gustaría hacer una reflexión puntualmente de lo que usted mencionaba al inicio sobre esas definiciones que tiene el Estatuto del Consumidor en el régimen que uno diría del derecho al consumo en Colombia y cómo, Ujú, digamos, he visto que han sido abordadas desde el derecho de seguros colombiano, pero también desde el derecho de seguros comparado, ¿no? Porque para nadie es un secreto que la definición de consumidor financiero en Colombia es supremamente amplia, entonces siempre se ha discutido cuál debería ser entonces como un acotamiento, una delimitación, una caracterización particular y qué, como qué carácter o qué aspecto vendría siendo el que identifique ese criterio. Unos han dicho si depende de la capacidad o el nivel de entendimiento del tomador, porque no es lo mismo un tomador individual o una persona que uno podría decir coloquialmente de a pie a una compañía que además cuenta con los servicios de un intermediario, porque en el sector asegurador es muy marcada la presencia de los intermediarios de seguros, sean agentes, agencias o corredores, y en especial de los corredores que son expertos, compañías multinacionales que cuentan con un brazo económico importante y con un equipo comercial, jurídico y técnico en servicio de sus asegurados, pero también hay quienes defienden que este ítem para categorizar o para distinguir debe estar a partir de la naturaleza de cada tipo de contrato de seguro, si estamos en un escenario de comercialización masiva con una naturaleza de adhesión o si estamos en un gran contrato de seguro tipo temas industriales, donde no es un contrato de adhesión, sino un contrato de libre discusión y por ende casi que hay una presión del gran tomador con su corredor a hacer adherir a las aseguradoras a sus condiciones, pero muy interesante también lo que han hecho otros países. Mire, doctor Villalba, que por ejemplo en España han tomado más un criterio económico a partir de los valores asegurados y han creado legislación especial para las pólizas de grandes riesgos, si el valor asegurado supera cierto número de millones de euros, o pólizas de riesgos masivos. E incluso en Inglaterra, lo que han hecho es que sacaron una ley del consumidor de seguros y esa ley en particular lo que hacía era que modificaba cómo se va a entender o a interpretar ciertas reglas respecto de la creación del estado de riesgo cuando era una persona natural que vendría a tener malas características de consumidor indefenso de seguros ujú. a evaluar con mayor rigurosidad la declaración del estado de riesgo cuando es una empresa con un intermediario al lado que la realiza. En Colombia, pues yo sé que no tenemos esta distinción, pero mi pregunta sería, con esta reflexión y estos criterios, ¿cuál sería entonces, o se ha discutido a futuro, poder crear un ítem que distinga a los consumidores de seguros o a los clientes de a pie y a las empresas? Porque tenemos el absurdo, doctor, y me ha pasado en algunos casos, donde usted ve, no sé, un banco o una gran empresa de hidrocarburos Sí, con un ejército de abogados y un intermediario muy fuerte de su lado, alegando que le apliquen el principio consumatorio. Entonces uno queda como, pero ¿hasta qué punto? sí, sí, sí. Sí, porque se supone que es el derecho para proteger a los débiles. Pues yo pienso una cosa, ¿no? Hay que partir de una base, ¿no? Hoy en día, y eso lo he aprendido porque, pues, digamos que leyendo teorías de derecho comparado también, ¿cierto? Hoy en día la principal clasificación de los contratos, o la que más relevancia tiene, es la de los contratos paritarios y los contratos, digamos que no paritarios o entre desiguales, ¿cierto? Tal vez es la distinción que genéricamente adquiere más importancia hoy en día en el ámbito del derecho privado, que ni siquiera se enseña en el pregrado y que, no, y que digamos que ex, supera las fronteras del derecho del consumo.
Porque cuando habla de paritario o no paritario, ya digamos que no importa realmente quién es el débil, si sabe, si no sé qué es, y bueno, ¿sí me hago entender? Entonces, me refiero a que, o más bien, me refiero a que es un tema de posición de dominio. Por ejemplo, en la norma, en Colombia, la resolución, creo que fue la 5111-2017, hizo una precisión que podría ser útil, ¿no? Y dijo que si el contrato es un contrato que ha sido negociado entre las partes, no se aplica la norma de protección al consumidor de comunicaciones. Entonces, fíjense que ya tenemos un sector en que se hizo por lo menos una acotación y se dijo si las normas digamos, de protección al consumidor de comunicaciones, las normas contractuales, no aplican si el contrato fue negociado. O sea que si el contrato no fue de adhesión, pues realmente no aplica. Yo creo que ese debería ser el primer criterio, ¿no? Para mí el primero es si el contrato fue negociado entre esa, por ejemplo, ese banco y ese asegurador, con su ejército de abogados e intermediarios y expertos, pues ese es un tema que se tiene que resolver entre iguales. Sí, sí, totalmente Pero de claro, acuerdo. evidentemente que no todo va a ser, es decir, digamos que una posición de dominio, a mi modo de ver, la primera, digamos, traza, el primer síntoma de que hay una posición de dominio es que el contrato sea de adhesión. Entonces, yo creo que hay que partir de ahí. Yo no creo que haya que poner cifras. De pronto se pueden sacar si hay ciertas ramas de seguros que no, por excelencia, digamos que celebran personas con una posición, digamos que económica muy importante, ya muy grande, pues de pronto se podría también, digamos que tratar de decir en este asunto que esto no es un asunto de derecho al consumo, este es un asunto entre expertos, este es un asunto entre personas, digamos que entre iguales. Así es. Lo que Y pasa es que ya, mire, ya, ya mirar si es experto o no nos llevaría, claro, en el ámbito del Estatuto del Consumidor hay gente que dice, hay consumidores expertos, sí, pero son la minoría. Entonces, ya comenzar, a mi modo de ver, crear categorías como consumidores expertos se vuelve ya maligno en su esencia porque termina, digamos que, es abriendo la puerta para generar unas presunciones contra consumadores, ¿sí me hago entender? Contra el consumidor. Yo creo que yo creo que sí hay que abrir una puerta en algún momento, pero no me parece mala la que hizo la norma de comunicaciones. No sé usted qué opina, doctor ahí. no, totalmente de acuerdo. Y mire que la discusión no es de poca monta y tiene sus antecedentes históricos. Usted mencionaba una cita que yo había puesto en un artículo de investigación hace algunos años del doctor Osa, porque el doctor Frenosa, además que es el fundador uno de los fundadores de nuestra asociación, en un texto de más o menos de los años 70, cuando decía que en ocasiones el contrato de seguro podía ser de adhesión, cuando se trataba de productos de comercialización masiva, decía, pero ojo, tenemos muchos, muchos registros también de escenarios en los que son los grandes asegurados los que presionan la adhesión de las aseguradoras, como con la creación de invitaciones públicas, con el tema de programas de seguros que se colocan a través de licitaciones, entidades públicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado eso contemporáneamente? Pues ya tenemos en seguros los famosos programas se llaman programas matrices de grandes beneficiarios y son todos estructurados por grandes corredoras en los cuales todo el programa de seguros de una entidad sencillamente tiene las condiciones predefinidas, previamente exigidas, y casi que le dicen a las aseguradoras, quienes quieran participar deben ofrecer estas condiciones, de lo contrario pues no pueden participar. Y es, pues no sé, sin decir nombres, pero entidades que son representativas a nivel nacional y de cierta forma se cumple lo que mencionaba el doctor en esa época, ¿no? Se Mm, presiona la adhesión del asegurador en una misma relación. Doctor, yo no quiero claro, quitarle más tiempo muy y mire que me interesante si se da, habla del sí, tema. no, era súper Muy interesante. interesante. Ya vamos a llegar a las 8 de la noche, de las preguntas del público, identifiqué una que me pareció muy interesante, que la hace el doctor Alan del Río Vázquez, un saludo muy especial, que él suele acompañarnos desde la ciudad de Cali, un miembro de nuestra Ujú. asociación, y él dice, buenas noches, profesor Juan, considera que el deber de información del asegurador implica ya no solamente la ilustración sobre el contenido del contrato, sino ampliarse a un deber de advertencia y asesoría frente a aspectos de derecho, ejemplo, las consecuencias de nulidad por la reticencia, disminución de la indemnización por infraseguro, terminación del contrato por incumplimiento de una garantía.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no. La obligación de advertencia aparece, doctor, y gracias por la pregunta, como una subcategoría de la obligación de información. Y en materia, por ejemplo, las únicas dos obligaciones de advertencia que de origen legal que yo he visto acá en Colombia, más allá de pronto de algunas de etiquetados, ¿cierto? Pero digamos que, perdón, obligaciones de consejo, ¿no? Ah, bueno, usted habla de obligación de advertencia, ¿no? No de consejo, dice la pregunta, doctor. Habla, Correcto. Dice como, además de explicar el deber de información sobre el contenido del contrato, si usted cree que ese deber de información, o ahora con el tema de consumidor, sí. se extende a un deber de Ah, advertencia, perfecto, donde le sí, sí, diga, sí. además Ujú, del contenido del contrato, usted ujú. puede tener estos efectos, Sí, sí, efectos sí. jurídicos. No, yo sí creo, y fíjense que las obligaciones de advertencia finalmente no son, no son perversas. Y es más, yo vuelvo al tema de la paradoja de la información, ¿no? Con el tema de etiquetados frontales, ¿hasta cuándo? Ya hay estudios, por ejemplo, en Chile, que hace rato tienen etiquetados frontales, han hecho estudios y después de 9 meses ya, al comienzo la gente deja de comer Doritos, porque es muy alto en sodio. Ya a los 9 meses siguen comiendo todo el mundo y nadie se fija en el etiquetado frontal. A tal punto llega la irracionalidad del consumidor. Inclusive, vuelvo a la paradoja de la información. Es decir, a pesar de que hay obligaciones de advertencia, ¿no? Entonces ya uno dice, pero por Dios, ¿cómo vamos a informarle a la gente si es que llegan unos puntos de irracionalidad? Y bueno, hay un momento en que ya el que venda no tiene y el asegurador pues no tendría, digamos, que decir, pero se le advirtió por toda forma, ¿no? Entonces, yo creo que sí se pueden algunas de esas obligaciones convertir en una obligación de advertencia, ¿no? En algunos países ya existen y digamos que en materia financiera se puede hacer y yo no creo que eso implique graves, es decir, cada vez que uno mira estos temas, pues mira, bueno, ¿qué tanto afecta a la industria? ¿No? Me refiero a un análisis de impacto en el sector, a ver si es una norma que puede inclusive redundar en perjuicio de los consumidores porque es más caro, ¿no? Y yo creo que una obligación de advertencia no tiene grandes impactos económicos y que unas obligaciones de advertencia, como usted lo insinúa, bien escogiditas, tendrían, digamos que, como finalidad, pues básicamente corregir esa gran problemática de que el consumidor por esencia es irracional en sus decisiones, que no lee. El consumidor financiero necesita un crédito, le está pidiendo una póliza, él está ocupado de otra cosa realmente. El consumidor, como dice el doctor Diego, el consumidor masivo, ¿no? El consumidor el consumidor normalmente, que es el que tenemos en cuenta en el derecho al consumo. No esos consumidores calificados, obviamente ellos tienen unas valoraciones mucho más sofisticadas y que en materia financiera, como muy bien lo ilustra el doctor Diego, pues debe ser importante. Entonces, yo pienso que en ciertos contratos que son masivos, en ciertos contratos en que puede haber, ¿cierto? De seguros en que puede haber ese riesgo y que la gente normalmente es desinformada, porque es que se pueden tal vez categorizar, ¿cierto? Los expertos en seguros nos pueden decir, miren, estos son los contratos en que la gente ni lee, los de seguros, los contratos en que es grave el tema, pues, de la reticencia, ¿cierto? Y ahí se pueden poner unas obligaciones de advertencia interesantes, ¿no? Tal vez lo que iba a tocar en algún momento es que en materia financiera inclusive existen, yo conozco las dos únicas obligaciones de consejo que hay. En materia pensional, que es la doble asesoría, y en materia de portafolios de inversión también hay un deber para los corredores o los intermediarios allí de portafolios de inversión, de un deber de consejo que implica inclusive ayudarle al consumidor a tomar la mejor decisión, ¿no? Va más allá de una advertencia y de una mera información. Y yo creo que sí, yo sí creería que bien escogiditas, ¿no? No vamos a desgastar a alguien informándole en una rama de seguros en que normalmente los consumidores digamos, son expertos. Allí no tendríamos que informar, pero en los seguros masivos, llamémoslos así, en los seguros masivos, yo creo que sí se pueden escoger algunas y que no impliquen grandes cargas o grandes costos para los aseguradores. Bien escogidos, bien hechos, con unos análisis, ojalá, digamos, de cuál será la mejor manera desde el punto de vista de la psicología del consumidor,
y del análisis económico en que la persona o de la economía del comportamiento en que la persona lo va a entender, podría mejorar la eficacia interna del contrato, a mi modo de ver. Y es, que ya, darle más herramientas, inclusive, no solamente a las partes en el contrato, sino a los mismos jueces, para no subjetivar tanto temas como la reticencia. Muchas gracias, doctor. Mire, por último, me llamó mucho la atención lo que mencionó sobre el caso de la superfinanciera, donde se alegaba que el término de prescripción que debía aplicarse era el término de la acción de protección al consumidor, porque ese debate se ha dado en el sector con otros seguros y en otros ramos. Era muy común, por ejemplo, en SOAT, donde todas las IPS y las prestadoras de salud presentaban a las aseguradoras facturas recobrando los valores de traslados, gastos médicos, gastos quirúrgicos, y como instrumentalizaban un poco esas obligaciones mediante facturas, y claramente es muy común en el país, esto es cultura general, que en ocasiones las IPS cobran conceptos que no hacen parte de la cobertura del SOAT, entonces pues obviamente esas facturas se glosan de vuelta y se reconocen lo que hace parte del contrato de seguro. La discusión ha sido, es que han presentado temas a diario que presentan ejecutivos, por lo general de mínima cuantía, acumulados para que sean de única instancia, con facturas que si usted lo ve a la luz de la prescripción del 1081 del Código de Comercio, que es el régimen dual, ordinario o extraordinario, pero que por lo general se tiene conocimiento, se aplican los 2 años, uno diría, está prescrito, pero han querido entonces decir, a pesar de que es un seguro, yo le estoy cobrando a ustedes una factura y por ende le aplico la prescripción de la acción cambiaria de la factura. La acción cambiaria. Y es súper polémico porque al fin y al cabo el 1081 es muy claro en decir que es para todas las acciones derivadas del contrato de seguro. Y sin contrato de seguro de SOAT, pues claramente no habría factura. Pero pues esta discusión no ha Claro. llegado por esos valores y por el tema de que son ejecutivos ni a la Corte, y el Tribunal Superior de Bogotá al menos ha hecho un poco ilusión al tema, dejándolo que no proceden en esos casos la tutela contra prevención judicial, y como le digo, ya es una costumbre recurrente acumularlas en procesos de mínima cuantía para que, no, para que sean de única instancia. Se caen en O el sea, municipal. o sea que podríamos decir que terminan normalmente pudiendo ejecutar esos títulos Claro, valores, aplicando la factura, pero es súper reprochable. Además, aplicando la acción cambiaria normal, ordinaria. sí, digamos que en su ejemplo yo discreparía un poco porque es paradójico, siendo la norma de consumidor la que debería ser más garantista, en aplicación del preconsumatore sería más beneficioso el término de 2 años de la prescripción Claro, ordinaria. Y al menos en mi criterio y lo que uno ha defendido, quizás sesgado por haber trabajado con el sector y ser abogado del sector, mmm, pues ha sostenido que el 1081 es de las normas que el 1162 dice que son imperativas por su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Norma procesal, de obligatoria observancia e incluso una norma de orden público de carácter especial para el contrato de seguro. Entonces, bueno, el debate sigue abierto y sigue presentándose no solo con el tema de la acción de protección al consumidor, sino también con otras acciones. Es bien claro, complejo. porque si es norma especial, uno dice, bueno, pues si es imperativa, pues aplíqueselo al consumidor, pro Claro, consumatore, ¿no? Pero, pues, pero le están aplicando el estatuto para perjudicarlo. Entonces, sí, no, no eh, tendría sentido. pues es una locura que, pues, que, que se aplique así. Bueno, Bueno, doctor Diego, no, muchísimas gracias, de yo le quiero verdad. agradecer su tiempo. Estamos muy honrados que nos haya acompañado el día de hoy. Esta es su casa. Esperamos que no sea la última vez que podamos tener este espacio. Sin más, agradecerle también a las cerca de 48 personas. Estuvimos en un punto hasta cerca de 65, 70 participantes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los alumnos de la Universidad Militar, de la Universidad Javeriana, miembros de Acoldece Joven y miembros mayores también de Acoldece por este espacio. Esperamos vernos pronto. Recordemos que tenemos ahorita el Congreso de la Asociación en octubre y toda la información pues la tienen en la página de internet acoldece.org. Pues Sin muchas más, les gracias deseo una a feliz noche. Cordese, al doctor Diego Coronado y a todos los asistentes, de verdad, por haberme escuchado. Si no les respondí preguntas, pues de pronto podemos ahí anotarlas y después, pero muchas gracias y buena noche para todos. Bueno, hasta luego, doctor Villalba. Hasta Que luego a todo el mundo. descansen, que Que estén bien descanse. todos. Una Gracias. feliz noche.